4 de agosto de 1962. Los Ángeles. El distrito de Brentwood. Fifth Helena Drive. Casa número 1230. Un silencio pesado y sofocante flota en el aire. El tipo de silencio típico de las noches californianas en las que la brisa del océano no logra llegar hasta las colinas. Una luz está encendida en el dormitorio. Siempre está encendida. Ella le ha tenido miedo a la oscuridad desde la infancia, desde la época en que sus padres adoptivos solían encerrarla en un armario. Una mujer yace sobre la cama. Está desnuda. Su mano aprieta convulsivamente el auricular del teléfono, como si hubiera intentado hacer una última llamada y no hubiera logrado marcar el número. O quizás sí lo marcó, pero del otro lado de la línea alguien simplemente colgó. El informe oficial del forense del condado de Los Ángeles registrará la hora de la muerte, entre las 8:30 de la noche y las 10:30 de la noche. Causa de la muerte: intoxicación aguda por barbitúricos. Suicidio probable. El mundo recordará esto como la tragedia de una estrella exhausta. Los periódicos escribirán sobre depresión, sobre pastillas, sobre un amor infeliz. Pero ninguno de los reporteros agolpados detrás de la cinta policial a la mañana siguiente escribirá la verdad. La verdad es que el cuerpo que los paramédicos sacaron bajo los flashes de las cámaras ya era una cáscara vacía, un traje espacial biológico. La mujer llamada Norma Jean Baker no murió esa noche. Su asesinato lento y metódico comenzó exactamente 16 años antes. Y el asesino no fue una persona. El asesino fue una idea. La idea de que una mujer viva, que respira y siente, podía ser desmontada como una máquina, que las partes innecesarias como la personalidad, el intelecto y el dolor podían ser descartadas, y luego volver a ensamblarse en un producto de consumo perfecto. Estamos acostumbrados a pensar en Marilyn Monroe como un ícono, pero si observamos los hechos sin los lentes rosados de la nostalgia, veremos el experimento más brutal en la historia del espectáculo. Esta es la historia de cómo una industria creó un parásito artificial y lo implantó en la mente de una mujer joven. El parásito se llamaba Marilyn. Se alimentaba de su fuerza, de su tiempo, de su cuerpo. Se hacía más fuerte con cada portada de revista, mientras su anfitriona, Norma Jean, se marchitaba, encogiéndose hasta convertirse en un nudo de terror dentro de su propia cabeza. Hoy realizaremos una autopsia, no de un cuerpo, sino de un mito. Arrancaremos las capas brillantes para revelar las cicatrices que hay debajo. Abriremos expedientes médicos ocultos durante medio siglo. Leeremos diarios escritos con una mano temblorosa. Y comprenderás que el precio de un ícono no se mide en millones de dólares. Se mide en años de tortura infligidos a un ser humano vivo, para que tú pudieras colgar un póster bonito en tu pared. Bienvenido a la historia real. Y sí, no te va a gustar. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que rebobinar la película, hasta el año 1944. Olvida los diamantes y los vestidos blancos. Imagina, en cambio, el olor a aceite de máquina, el rugido del equipo industrial y el polvo suspendido en el aire. La fábrica de la empresa Radio Plane Company en Burbank, California. Aquí se ensamblan vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones OQ-2 para el ejército de los Estados Unidos. Entre cientos de trabajadores hay una chica de 18 años. Se llama Norma Jean Dougherty. Si la hubieras conocido entonces, jamás habrías reconocido en ella a la futura diosa de la pantalla. Era linda. Esa es la palabra más precisa. Cabello castaño rizado. Una mordida ligeramente imperfecta. La complexión fuerte de una chica acostumbrada al trabajo físico. Inspecciona paracaídas y rocía laca ignífuga sobre los fuselajes de los aviones. Ríe fuerte y con naturalidad. Tiene un esposo, un marinero de la Marina Mercante, y sueña con una casa pequeña y con hijos. Es normal, está viva. Pero en el Hollywood de los años 40, ser normal era una sentencia de muerte. La industria de esa época no buscaba actrices, buscaba materia prima.
El sistema de estudios, el llamado Star System, funcionaba como una gigantesca planta procesadora de carne. Tomaba personas y las convertía en productos enlatados atractivos con etiquetas. El giro fatal ocurrió cuando el fotógrafo David Conover llegó a la fábrica para tomar fotografías propagandísticas de mujeres en el frente interno. Él notó a Norma. La cámara la amaba. Pero cuando esas fotografías llegaron al escritorio de Ben Lyon, jefe de casting de 20th Century Fox, él no vio a una chica, vio arcilla. La primera reunión en la oficina de Lyon marcó el comienzo del fin para Norma Jean. No fue una conversación sobre talento, fue una inspección de mercancía. Lyon, un cínico experimentado, emitió su veredicto de inmediato. El material de origen era prometedor, pero requería una reestructuración completa. «Tu nombre», dijo, haciendo una mueca como si tuviera dolor de muelas. «Norma Jean Dougherty. Suena a mesera de un diner de Oklahoma. Nadie va a pagar por ver a una Norma Jean». En ese momento se cometió el primer acto de violencia, la eliminación de la identidad. Le dijeron que eligiera un nuevo nombre, como quien elige el apodo de un perro de raza. Lyon recordó a Marilyn Miller, una estrella de Broadway de los años 20, que había muerto joven y trágicamente. «Marilyn», dijo, «suena suave, sexual, 2 letras M». Norma propuso el apellido de su abuela, Monroe. Así nació el nombre. Pero un nombre necesita algo que lo sostenga. Y el cuerpo de Norma Jean no encajaba. Hoy la cirugía plástica es algo cotidiano. A finales de los años 40, era un territorio de riesgo, dolor y experimentación. Las estrellas no se sometían a procedimientos de manera abierta. Era un secreto guardado como asunto de Estado. Pero la creación de Monroe exigía medidas radicales. Los historiales médicos vendidos en subasta en el año 2013, junto con los recuerdos de cirujanos de Hollywood, revelan un auténtico mapa de batalla trazado sobre el rostro de Norma. El primer problema era el llamado provincianismo. Norma tenía lo que se conoce como pico de viuda, una línea de nacimiento del cabello triangular en el centro de la frente. Para los ejecutivos del estudio, eso era una señal de simplicidad. El rostro ideal requería una frente alta, abierta, aristocrática. La solución fue la electrólisis. Esto no era la depilación láser que conocemos hoy. Era tortura medieval. Una aguja metálica muy fina se introducía en cada folículo piloso individual. Luego se aplicaba una corriente eléctrica que destruía la raíz. Después, el cabello era arrancado con pinzas, y así una y otra vez. Cientos de veces, milímetro a milímetro. Norma soportó esto durante meses. La piel de su frente se inflamó, se volvió roja y dolorosa. Tenía que aplicar capas gruesas de maquillaje para ocultar las quemaduras. Literalmente estaba quemando una parte de sí misma para ajustarse a un plano técnico. Pero eso no fue suficiente. Radiografías de su cráneo, archivadas bajo el nombre Joan Newman, un seudónimo utilizado por los médicos para preservar la confidencialidad, muestran una intervención quirúrgica en la zona del mentón. Norma tenía un mentón suave, ligeramente retraído. Marilyn necesitaba un contorno fuerte pero femenino. El cirujano Michael Gordon realizó un procedimiento de implante. En el año 1950, la silicona de grado médico aún no existía. Le implantaron cartílago bovino, un fragmento de tejido animal dentro de su rostro. Más tarde, hacia finales de los años 50, ese cartílago comenzó a degradarse y a disolverse, lo que horrorizó a Norma. Observaba cómo el rostro de Marilyn se derretía en el espejo, dejando al descubierto el rostro original que había intentado borrar. La rinoplastia completó la reconstrucción arquitectónica. La punta de su nariz fue afinada con delicadeza. Cuando salió de la clínica, la persona que la miraba desde el espejo ya era otra, ajena, hermosa, perfecta, pero ajena. El siguiente paso fue la creación de un color distintivo. Norma Jean era morena. Su cabello era grueso, áspero y naturalmente rizado.
El estudio exigía una rubia platino. No era una simple visita a una peluquería, era guerra química. Sylvia Barnhart, la estilista que trabajaba con ella, utilizaba una mezcla agresiva de peróxido de hidrógeno y amoníaco. El procedimiento se repetía cada 3 semanas. Los ejecutivos del estudio insistían en que Marilyn debía ser rubia en todas partes. Esto significaba decolorar no solo las raíces, sino también el vello facial fino. Marilyn tenía una ligera pelusa en las mejillas, de tono durazno. A los directores de fotografía les encantaba porque, con la iluminación adecuada, creaba un halo suave alrededor de su rostro, un resplandor natural. Pero para que esa pelusa fuera blanca, también fue atacada con químicos. El cuero cabelludo de Norma estaba constantemente quemado. Su cabello se volvió quebradizo, como paja seca. Hacia el final de su vida, a menudo usaba pelucas o complejos postizos porque su cabello natural ya no soportaba el daño. El dolor se convirtió en su compañero permanente, pero el dolor es el precio que paga un producto para permanecer en exhibición. Una vez completada la envoltura exterior, había que reprogramar su movimiento. Norma Jean caminaba rápido, con pasos amplios, como una chica de clase trabajadora que se apresura a llegar a su turno. Marilyn Monroe debía deslizarse. La legendaria caminata, descrita más tarde en la película Niagara como la octava maravilla del mundo, no era una sexualidad natural. Era un truco diseñado. Norma Jean lo desarrolló por sí misma, después de comprender exactamente qué se esperaba de ella. La técnica se conocía como rodillas atadas con un hilo. Se entrenó para caminar colocando un pie directamente delante del otro, como si caminara sobre una cuerda floja, manteniendo las rodillas muy juntas. Esta posición anatómicamente antinatural obligaba a las caderas a moverse en ese característico movimiento, en forma de 8 para mantener el equilibrio. Existen testimonios de diseñadores de vestuario que indican que fue aún más lejos. Según se cuenta, limó el tacón de uno de sus zapatos aproximadamente medio centímetro. Ese desequilibrio intencional obligaba a su cuerpo a buscar constantemente su centro de gravedad, añadiendo a su caminar esa sexualidad inestable y vulnerable tan característica. Cada paso era un pequeño acto circense. Cada paso requería control. Su sonrisa también fue entrenada. Pasaba horas frente al espejo estudiando sus expresiones faciales. Aprendió a bajar los párpados para crear el efecto de una mirada somnolienta, incluso cuando miraba directamente bajo las luces intensas del estudio. Practicó una vibración específica del labio inferior, un leve temblor que la cámara leía como excitación o como el borde del llanto. Psicológicamente, era un anzuelo brillante. Los hombres querían o acostarse con ella o protegerla. Para el año 1952, la transformación estaba completa. Norma Jean Baker había sido borrada. En su lugar había una criatura impecable y radiante, ensamblada a partir de suturas quirúrgicas, peróxido de hidrógeno, cartílago bovino y un entrenamiento implacable. Una criatura llamada Marilyn Monroe. El mundo aplaudió, pero nadie escuchó los gritos que provenían del interior de la jaula dorada, donde estaba atrapada la chica que ya no tenía un lugar dentro de su propio cuerpo. Si la transformación física fue brutal, la mutación psicológica que siguió se asemeja a la trama de una novela de horror Lovecraftiano. Ella ya no estaba simplemente interpretando un papel. Había hecho crecer dentro de sí una segunda personalidad. La había fortalecido y luego había perdido el control sobre ella. En el misticismo tibetano existe el concepto de la tulpa, una forma de pensamiento materializada, una entidad imaginada que adquiere voluntad propia y comienza a vivir de manera independiente de su creador. Sin darse cuenta, Norma Jean pudo haberse convertido en el caso de creación de tulpa más documentado del siglo XX. La psiquiatría moderna probablemente diagnosticaría a Monroe con una forma leve de trastorno de identidad disociativo o trastorno límite de la personalidad. Pero en los años 50, esos términos no existían en el vocabulario de los tabloides. El público solo veía a una estrella difícil,
Nadie veía a un ser humano fracturado. Al principio, esta división fue un mecanismo de defensa. Norma Jean era una huérfana aterrorizada que había pasado por 9 hogares de acogida, había sobrevivido al abuso sexual en la infancia y había soportado la ausencia emocional total de su madre. Gladys Baker padecía esquizofrenia paranoide y pasó gran parte de su vida en instituciones psiquiátricas. Norma era demasiado frágil para sobrevivir por sí sola en el mundo depredador de Hollywood. Necesitaba un guardaespaldas, así que inventó a Marilyn. Marilyn no tenía miedo. Marilyn no temía a los hombres. Los controlaba. Marilyn no sentía dolor. Pero con el tiempo, el guardaespaldas tomó el poder. Amigos cercanos, maquilladores y directores comenzaron a notar algo profundamente inquietante. Monroe hablaba con frecuencia de Marilyn en tercera persona. No era una figura retórica, era una separación clara de identidades. Sentada frente al espejo del camerino, podía decir con un tono distante: Marilyn no quiere salir hoy, está cansada. O después de una toma fallida. Marilyn nunca lo haría de esa manera. Trataba a su personaje estelar como a una bestia exigente y caprichosa que debía ser alimentada. Susan Strasberg, hija de su maestro de actuación Lee Strasberg, recordó cómo un día Norma se miró al espejo y dijo en voz baja: «Ojalá pudiera ser ella. Ojalá pudiera ser Marilyn Monroe». Detente a pensar en el horror de esa frase. Una mujer que es Marilyn Monroe envidia su propio reflejo, porque entiende que el reflejo es amado por todo el mundo, mientras que la mujer que está frente al espejo no le importa a nadie. Existe una historia legendaria, contada por el fotógrafo Sam Shaw y en algunas versiones por la esposa del fotógrafo Milton Green, que ilustra este cambio aterrador mejor que cualquier otra cosa. Mediados de los años 50. Ciudad de Nueva York. Norma Jean camina por las calles de Manhattan. Lleva un abrigo sencillo color camel. Su cabello está oculto bajo un pañuelo. Su rostro está desnudo, sin el maquillaje Marilyn. Avanza entre la multitud. La gente la empuja, pasan a su lado, se apresuran. Nadie, absolutamente nadie, reconoce al símbolo sexual más famoso del planeta. Para ellos, es invisible. Norma Jean lo disfruta. Le gusta ser pequeña, desapercibida, ordinaria, pero su acompañante está atónito. «¿Cómo es posible?», pregunta. «¿Por qué nadie te ve?». Norma se detiene. Lo mira con un destello astuto, casi desquiciado en los ojos. «¿Quieres verla?», pregunta. Sin esperar respuesta, hace algo extraordinario. No se cambia de ropa, no se maquilla. Simplemente cambia su estado interno. Endereza los hombros. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás. Entrecierra los labios. Y enciende esa luz interior. Cambia su energía. El efecto es instantáneo, explosivo. El aire a su alrededor parece electrificarse. La gente se detiene. Las cabezas se giran. El tráfico se ralentiza. En cuestión de un minuto, se forma una multitud a su alrededor, coreando: «Marilyn, Marilyn». Ella permanece en el centro de ese huracán, sonríe con esa sonrisa cegadora. Luego se vuelve hacia su acompañante y le guiña un ojo. La magia funcionó. El monstruo salió de la jaula a voluntad. Pero con cada año que pasaba, obligar al monstruo a regresar se volvía cada vez más difícil. El escritor Truman Capote, quien era cercano a ella y la llamaba una niña hermosa, describió una escena que hiela la sangre. Un día la encontró de pie en el baño. Estaba frente al espejo, mirándose directamente a los ojos. No se estaba maquillando. No se estaba arreglando el cabello. Simplemente estaba mirando. Cuando Capote le preguntó qué hacía, ella respondió: «Estoy mirándola». Buscaba en el reflejo señales de Norma Jean, pero solo veía la máscara que había crecido sobre su rostro. Esto provocó una crisis de identidad profunda. En sus diarios, publicados más tarde bajo el título Fragmentos, escribe en líneas cortas, quebradas, llenas de dolor. Su caligrafía salta por la página, reflejando su estado interior.
Escribe sobre sentirse una impostora, sobre el hecho de que todas esas personas que gritan su nombre están enamoradas de un fantasma. Pertenezco al público y al mundo no porque sea talentosa o hermosa, sino porque nunca pertenecía a nada ni a nadie. Escribe en su autobiografía: Marilyn se había convertido en un parásito. Exigía cada vez más tiempo, rodajes, entrevistas, sesiones fotográficas, recepciones. A Norma Jean solo le quedaban las noches de insomnio. Para silenciar la voz de Norma, la que suplicaba descanso, la farmacología entró en escena. Las pastillas no se tomaban por placer, como ocurriría más tarde en la era del rock and roll. En los años 50, los barbitúricos se recetaban a las amas de casa como si fueran vitaminas. Pero para Norma eran una forma de apagar la conciencia, una forma de matar el tiempo hasta que Marilyn fuera necesaria nuevamente en el set. Comenzó a llegar tarde a los rodajes. Los directores explotaban de rabia, llamándola poco profesional. Billy Wilder se arrancaba el cabello, esperándola durante 6 horas seguidas. Pero ella no estaba siendo caprichosa. Estaba sentada en su camerino, paralizada por el terror. Tenía que obligarse físicamente a ponerse a Marilyn. Sentía náuseas antes de salir. Su cuerpo se resistía. Su psique se estaba desgarrando. Cada aparición frente a la cámara era un acto de violencia contra sí misma. Hacia finales de los años 50, la disociación alcanzó su punto máximo. Norma Jean casi había desaparecido. Solo aparecía durante episodios de depresión profunda. El resto del tiempo, el cuerpo estaba controlado por una inteligencia artificial llamada Marilyn Monroe, programada para sonreír incluso cuando el corazón estaba roto. Y fue precisamente en ese momento, cuando su identidad era más inestable, que entraron en su vida hombres que creían amarla, pero que en realidad querían poseer una marca. La mayor mentira que Hollywood te ha vendido suena así. Marilyn Monroe era una rubia tonta y adorable. Una cáscara vacía encantadora. Una mujer niña cuya mente era tan ligera y aérea como sus faldas. Esta mentira era comercialmente necesaria. Si el público hubiera conocido la verdad, la fantasía sexual se habría derrumbado. Nadie quiere fantasear con una mujer que es más inteligente que él. Nadie quiere ver una desesperación existencial digna de Dostoyevsky dentro de un juguete. Pero los hechos son cosas obstinadas. Y los hechos nos dicen que Marilyn Monroe no era simplemente inteligente. Era una gigante intelectual atrapada en el papel de una idiota. Y esa disonancia le causaba un dolor casi físico. Pasemos a los números fríos. Según diversas estimaciones, el coeficiente intelectual de Marilyn Monroe oscilaba entre 163 y 168 puntos. Para poner esto en contexto, el coeficiente intelectual de John Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América, se estimaba en 129 puntos. Albert Einstein, alrededor de 160. Bill Gates, 160. No era simplemente no tonta. Pertenecía a la categoría de superdotación, o incluso de genio. El rumor legendario de un romance con Einstein, aunque carece de pruebas físicas, no surgió de la nada. Ciertamente se conocían y intercambiaron cartas. Shelley Winters, compañera de habitación de Monroe en sus primeros años, recordó cómo una vez hicieron listas de hombres con los que les gustaría acostarse. La lista de Marilyn no incluía a actores guapos. Incluía a Arthur Miller y a Albert Einstein. Le excitaba el intelecto, porque ella misma buscaba desesperadamente una mente igual a la suya. Cuando Monroe murió en el año 1962, los funcionarios que inventariaron su patrimonio esperaban encontrar montañas de cosméticos, abrigos de piel y joyas. Todo eso estaba allí, pero el mayor tesoro, que ocupaba la mayor parte del espacio en su casa, era algo completamente distinto. Libros. Su biblioteca personal contenía más de 400 volúmenes. Y no eran novelas de moda en ediciones de bolsillo. Era una colección que haría sentir envidia a cualquier profesor de literatura.
Entre los autores estaban James Joyce, Fyodor Dostoyevsky, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, Anton Chekhov, Bernard Shaw y John Steinbeck. Existe una fotografía famosa tomada por Eve Arnold. Marilyn está sentada en un parque infantil, vestida con shorts, leyendo Ulises de James Joyce. Durante años, los cínicos afirmaron que era una foto montada. ¡Miren!, se burlaban. La rubia sosteniendo un libro inteligente. ¡Qué gracioso! Pero Eve Arnold contó luego la verdad. Estábamos trabajando, dijo, y le pregunté qué estaba leyendo. Me dijo que siempre llevaba Ulises en el coche, y que lo había estado leyendo desde hacía mucho tiempo. Dijo que le gustaba cómo sonaba el texto y que lo leía en voz alta para entender su significado. Piensa en eso. Ulises es uno de los libros más complejos de la historia de la literatura, construido como un flujo de conciencia. Incluso los filólogos profesionales luchan con él. Norma Jean, que ni siquiera había terminado una educación secundaria formal, avanzaba intuitivamente a través de ese texto, buscando respuestas a preguntas sobre su propia psique fracturada. Adoraba la literatura rusa. Soñaba con interpretar a Gruzhenka en Los hermanos Karamazov. Sentía afinidad con los personajes de Dostoyevsky, humillados, quebrados, al borde de la locura, pero poseedores de almas vastas y devoradoras. En sus cartas, discutía las ideas del psicoanálisis de Freud, con una comprensión profunda. Analizaba su propio trauma no como una víctima, sino como una investigadora. A mediados de los años 50, dio un paso impensable para una estrella de su nivel. Rompió su contrato con 20th Century Fox, abandonó Hollywood y se mudó a Nueva York. ¿Por qué? Para estudiar. Se inscribió en el Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg. Quería demostrar ante todo a sí misma que era una actriz, no escenografía en movimiento. En Nueva York caminaba por las calles sin maquillaje, se sentaba en la última fila y asistía a clases junto a estudiantes comunes. Lee Strasberg, el maestro legendario que formó a Marlon Brando y James Dean, dijo sobre ella: «He trabajado con cientos de actores, pero solo 2 poseían una irradiación absoluta y natural de talento. El primero fue Marlon Brando. El segundo fue Marilyn Monroe». Strasberg no era un hombre que regalara elogios. Era un maestro brutal. Utilizaba el método de la memoria emocional, obligando a los actores a revivir sus experiencias más traumáticas para producir la emoción requerida frente a la cámara. Para Norma Jean, cuya vida entera era un trauma continuo, este método fue efectivo y devastador. Le abrió las viejas heridas sin preocuparse por cómo volver a cerrarlas. Demostró que podía actuar drama. La película The Misfits, su último trabajo completado, se convirtió en un grito del alma. En ella, esencialmente se interpretó a sí misma, una mujer frágil y rota. Pero Hollywood no necesitaba eso. La tragedia de su intelecto residía en la conciencia. Si hubiera sido estúpida, podría haber sido feliz. Habría vivido dentro de ilusiones, disfrutando del dinero, de la atención masculina y del resplandor de los reflectores. La estupidez es anestesia. Pero Norma Jean era demasiado inteligente. Su alto coeficiente intelectual jugó en su contra. Le permitió ver su posición con una claridad cristalina. Comprendía que el estudio la estaba utilizando. Comprendía que los hombres la veían como un trofeo. Veía la falsedad detrás de las sonrisas de los periodistas. Leía los contratos y veía cómo la estaban robando. Monroe ganaba varias veces menos que sus compañeros masculinos, y a veces incluso menos que sus maquilladores. Imagina este infierno cotidiano. Por la mañana lees a Rainer Maria Rilke y reflexionas sobre la soledad y la muerte. Durante el día llegas al set, donde un director te grita: «No pienses, cariño, solo muestra los pechos y sonríe. Dame esa cara de rubia estúpida». Y lo haces, porque eres profesional, porque estás atada por contrato, y por la noche vuelves a casa, te quitas el maquillaje y comprendes que el mundo entero te considera una idiota.
Arthur Miller, su tercer esposo, intelectual y dramaturgo, al principio quedó fascinado por este contraste. La llamaba una poeta en una esquina, pero al final, ni siquiera él pudo soportar el peso de su intelecto multiplicado por su dolor. Él esperaba encontrar una musa. En cambio, encontró un espejo que reflejaba sus propias imperfecciones. En sus diarios, que ella encontraría y leería más tarde, otro golpe devastador. Escribió que se avergonzaba de ella delante de sus amigos intelectuales, que a sus ojos ella parecía una niña. Eso la terminó de destruir. La inteligencia de Marilyn Monroe era un reflector dirigido hacia adentro. Y lo que veía allí, vacío, miedo, las consecuencias de la violencia, era insoportable. Una persona inteligente en prisión sufre más que quien no comprende lo que es la libertad. Marilyn Monroe pasó toda su vida en confinamiento solitario, con las paredes cubiertas de sus propias fotografías sonrientes. En la psicología de las relaciones existe un concepto llamado amor objetual. Es cuando amas no a un ser humano con todas sus grietas y complejidades, sino a la función que cumple en tu vida. La tragedia de Norma Jean fue que era el objeto más deseado del planeta. Millones de hombres soñaban con pasar una noche con ella. Cientos de hombres ricos y poderosos querían tenerla a su lado en recepciones. Pero nadie, absolutamente nadie, quería despertar junto a Norma Jean. Y ese despertar siempre era una decepción. En lugar de una bomba sexual alegre y complaciente, encontraban a una mujer aterrorizada, sin maquillaje, tragando pastillas a puñados, llorando por las noches y buscando una figura paterna en cualquiera que le mostrara un mínimo de afecto. Enero de 1954. La boda del siglo. La mayor estrella de Hollywood se casa con el mejor jugador de béisbol de los Estados Unidos de América. Parecía un cuento de hadas escrito por publicistas, un rey y una reina. Pero la realidad estaba muy lejos de las fotografías brillantes. Joe DiMaggio era un conservador italiano de la vieja escuela. Había terminado su carrera y quería una vida tranquila. Quería una esposa que se quedara en casa, cocinara lasaña y tuviera hijos. En su lugar, obtuvo a una mujer que pertenecía a todos excepto a él. DiMaggio la amaba, eso es indudable. Pero su amor era asfixiante, posesivo y, finalmente, violento. No podía aceptar que otros hombres miraran a su propiedad. El clímax de este drama llegó la noche del 15 de septiembre de 1954. Ciudad de Nueva York. El rodaje de The 7-Year Itch. Esa escena. Marilyn está de pie sobre una rejilla del metro. Un tren pasa rugiendo debajo. Una ráfaga de aire levanta su vestido blanco, dejando al descubierto sus piernas y su ropa interior. Para la historia del cine, es un momento canónico de libertad y juego. Para Norma Jean, era trabajo. Para Joe DiMaggio, era una humillación pública. Había miles de espectadores y reporteros presentes. Cuando el vestido se elevó, la multitud de hombres silbó y gritó. DiMaggio estaban a un lado. Los testigos describieron su rostro como una máscara de furia pura. Escuchaba cómo la multitud desnudaba a su esposa con la mirada. Más tarde, en su habitación del Hotel St. Regis, se desarrolló una escena aterradora. Los gritos se escucharon en el pasillo. Al día siguiente, Marilyn fue vista con moretones, que los maquilladores ocultaron cuidadosamente. Menos de un mes después, solicitó el divorcio, alegando crueldad mental. Joe quería encerrar al ave de fuego en una jaula y cubrirla con una tela pesada. Amaba a Norma, pero odiaba a Marilyn. Y en esa guerra, Marilyn ganó, porque era ella quien proveía. Si Joe DiMaggio representaba el cuerpo, entonces Arthur Miller estaba destinado a convertirse en la mente. Su matrimonio en el año 1956 fue llamado la unión del reloj de arena y la cabeza. Miller era el principal dramaturgo del país, un intelectual de izquierda, la conciencia de los Estados Unidos de América. Norma Jean lo adoraba.
Veía en él a un mentor, a un maestro, a una figura paterna. Lo llamaba papá, una señal inquietante pero honesta de su trauma. Creía que él vería su alma, que la rescataría del pantano de Hollywood. Se convirtió al judaísmo por él. Intentó convertirse en la esposa perfecta, pero Miller cometió el peor crimen contra ella. La utilizó como material. Al principio, él estaba fascinado por su vitalidad, pero muy pronto, convivir con una persona profundamente traumatizada comenzó a agotarlo. Norma sufría abortos espontáneos, consecuencia de la endometriosis, una condición mal comprendida y maltratada en aquella época. Cada embarazo perdido la sumía en una depresión negra. Miller no pudo con ello. Comenzó a distanciarse. Un día, ella encontró su diario abierto sobre la mesa. Lo que leyó allí finalmente le rompió la columna vertebral. Miller escribió que estaba decepcionado de ella, que se avergonzaba de ella delante de sus amigos, que no era la musa que había imaginado, sino solo una niña caprichosa, y en algunas traducciones, una perra que lo arrastraba hacia abajo. Para una persona con el profundo complejo de inferioridad de Norma, aquello confirmó todas las pesadillas que había tenido en su vida. No soy suficiente. Incluso para él, solo soy una rubia estúpida. El acorde final de su relación fue la película The Misfits. Miller escribió el guión específicamente para ella. Se suponía que sería un regalo. Pero cuando Norma leyó el guión, quedó horrorizada. El personaje de Roslyn era ella, no una versión heroica. Con precisión quirúrgica, Miller había escrito todas sus debilidades, su histeria, su dependencia, su inseguridad. La obligó a representar su propia patología frente a la cámara. Expuso su alma públicamente. En el set, apenas se hablaban. Fue un acto de canibalismo emocional público. El escritor consumió a su esposa para producir un texto fuerte. Se han escrito volúmenes de teorías de conspiración sobre la relación de Monroe con John y Robert Kennedy. Si las agencias de inteligencia la eliminaron o no, es una pregunta para otra historia. Desde el punto de vista psicológico, importa mucho más otra cosa: la forma en que la trataron. Para el clan Kennedy, la aristocracia estadounidense, ella era el trofeo definitivo, un estandarte pasajero. Los testimonios de agentes del servicio secreto y de personas de su círculo íntimo, incluido Peter Lawford, pintan un cuadro grotesco. Era pasada de mano en mano. Era utilizada para fiestas. Norma Jean creía ingenuamente que John Kennedy se divorciaría de Jacqueline y se casaría con ella. Llamaba a la Casa Blanca. Creía en un cuento de hadas tipo Cenicienta. Pero para los Kennedy, ella no era Cenicienta. Era Marilyn Monroe. Una función diseñada para proporcionar placer. La famosa interpretación de Happy Birthday, Mr. President. El 19 de mayo de 1962. No mires esas imágenes como un triunfo. Míralas como agonía. Ella camina hacia el escenario en el Madison Square Garden. Está ebria o bajo los efectos de sustancias. Llegó tarde. Apenas le permitieron salir. Deja caer el abrigo blanco de piel y queda con aquel infame vestido desnudo, cubierto de pedrería. El vestido era tan ajustado que tuvo que ser cosido directamente sobre su cuerpo. No llevaba nada debajo. Se planta frente a 15,000 personas y canta una felicitación de cumpleaños a su amante, que está sentado en un palco junto a su esposa. Canta con una intimidad jadeante, con una sexualidad expuesta y, al mismo tiempo, con una súplica desesperada de amor que roza la obscenidad. Fue un acto de sumisión total. Se presentó a sí misma como un regalo de cumpleaños, un trozo de carne envuelto en pedrería. Después de esta actuación, Kennedy se distanció de ella. El regalo había sido desenvuelto, usado y se había vuelto tóxico. Sus llamadas dejaron de ser contestadas. Para el verano de 1962, Norma Jean estaba sola. DiMaggio había quedado en el pasado, aunque resultó ser el único hombre que realmente la amó. Él la recogía de las clínicas psiquiátricas cuando todos los demás se apartaban. Y fue él quien organizó su funeral,
prohibiendo la asistencia de toda la multitud de Hollywood. Miller la traicionó intelectualmente. Los Kennedy la usaron físicamente y luego la descartaron. Era la mujer más famosa del mundo. Y en su libreta telefónica no había nadie a quien pudiera llamar solo para hablar como un ser humano, no como una estrella. El canibalismo emocional se había completado. De Norma Jean no quedaba nada más que huesos. Los depredadores estaban saciados. Solo quedaba una cosa por hacer: deshacerse del cuerpo. El 4 de agosto de 1962, el corazón de Norma Jean Baker se detuvo, pero la marca Marilyn Monroe salió a bolsa exactamente en ese mismo instante. Para la máquina corporativa, su muerte no fue una tragedia, fue un alivio. La Marilyn muerta resultó ser el activo perfecto. Ya no llegaba tarde a los rodajes, ya no envejecía, ya no exigía renegociaciones de contrato. Ya no llamaba a los productores a las 3 de la madrugada en estado de histeria. Se congeló en una perfección eterna como una belleza de 36 años. A partir de ese momento, comenzó el capítulo más cínico de explotación humana que el mundo haya visto jamás. Un capítulo que continúa incluso ahora, mientras lees este texto. La tragedia de su legado comenzó con su testamento. Marilyn, que pasó toda su vida buscando una familia, dejó la mayor parte de su patrimonio y, lo que es más importante, los derechos sobre su imagen a su maestro de actuación, Lee Strasberg. Creía que él los administraría con sabiduría. Pero cuando Strasberg murió, los derechos pasaron a su segunda esposa, Anna Strasberg, una mujer que apenas conocía a Marilyn. Fue Anna Strasberg quien convirtió el nombre de la actriz muerta en una máquina de licencias. Comenzó a vender el rostro de Marilyn en todo: encendedores, camisetas, tazas, incluso comida para perros. Más tarde, los derechos fueron vendidos a la empresa Authentic Brands Group. Hoy, Marilyn Monroe es una corporación. Aparece regularmente en las listas de Forbes de las celebridades fallecidas con mayores ingresos, generando millones de dólares cada año. Ese dinero va a parar a personas que nunca la miraron a los ojos. Norma Jean murió endeudada. Su fantasma genera miles de millones. Nada ilustra la actitud del mundo hacia Monroe de manera más vívida que la historia de su vestido. Ese mismo vestido desnudo de Jean-Louis, el que llevaba cuando cantó para Kennedy. No era solo un vestido, era una segunda piel. Fue diseñado para crear la ilusión total de desnudez, cubierta únicamente por un polvo de pedrería. Era un artefacto íntimo de su humillación y de su triunfo. En el año 2016, el Museo Ripley's Believe It or Not lo compró en una subasta por $4.800.000. Se convirtió en el vestido más caro de la historia. Pero ni siquiera eso fue suficiente. En el año 2022, Kim Kardashian decidió usarlo en la Met Gala. Reflexiona sobre el simbolismo de este acto. Un ícono moderno de la televisión de realidad, autocreado e hipercomercial. Literalmente se mete en la piel de una leyenda muerta durante 10 minutos sobre una alfombra roja. El vestido no le quedaba a Kardashian. Fue estirado y forzado. La tela de 60 años se agrietó. Después del evento, aparecieron en internet fotografías de los daños. Costuras rotas, pedrería perdida. El mundo se indignó. Pero esa indignación fue hipócrita. Nosotros mismos creamos una cultura en la que el cuerpo de Monroe es propiedad pública. Kardashian simplemente llevó esa idea hasta su conclusión lógica. Soy rica, por lo tanto puedo usar su piel. Pero la explotación no se detuvo en la ropa. Se extendió incluso a su lugar de descanso eterno. Marilyn está enterrada en el Westwood Village Memorial Park. Su cripta, un muro de mármol rosado, se convirtió en un lugar de peregrinación. Durante décadas, los admiradores besaban la piedra, dejando marcas de lápiz labial rojo, hasta que la administración se vio obligada a reemplazar la losa. Pero el verdadero horror está justo al lado. Hugh Hefner, fundador de Playboy.
El hombre que lanzó su imperio publicando fotografías desnudas de Norma Jean en el primer número de la revista sin su consentimiento. Ella había posado para un calendario por $50 cuando no tenía nada para comer. Hefner compró los derechos y construyó una fortuna. Marilyn odiaba ese hecho. Se sentía utilizada. ¿Y qué hizo Hefner? En el año 1992, compró la cripta directamente junto a la de ella por $75,000. Yaceré junto a Marilyn para siempre, dijo. Este acto se convirtió en el punto final del acoso. Ni siquiera en la muerte pudo escapar del hombre que vendió su cuerpo. Literalmente compró el derecho a yacer a su lado en la tierra. Y ni siquiera eso fue el fondo. El espacio de la cripta encima de Marilyn Monroe quedó disponible cuando la viuda del hombre enterrado allí decidió venderlo para pagar su hipoteca. El anuncio de la subasta en eBay decía: «Pase la eternidad cara a cara con Marilyn Monroe». El precio alcanzó los $4,600,000. Los hombres siguen pagando millones para que sus restos en descomposición estén físicamente cerca de los huesos de una mujer que jamás pudieron poseer en vida. Hoy estamos entrando en una nueva era, la era de la necromancia digital. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías deepfake, Marilyn ha sido devuelta al trabajo. Su avatar digital anuncia el perfume Dior en un comercial donde aparece junto a Charlize Theron. Las redes neuronales generan su voz, obligándola a leer textos que jamás vio en vida. La película Blonde, estrenada en el año 2022 en la plataforma Netflix, se convirtió en la apoteosis de la violencia. El director creó una alucinación de alta tecnología en la que, durante 3 horas, el espectador observa una copia de Marilyn siendo violada, golpeada y humillada. Esto fue presentado como arte. En realidad, fue pornografía de sufrimiento con un presupuesto enorme. Ella ha sido convertida en un token no fungible que comenzó a ser explotado medio siglo antes de la invención del blockchain. No tiene derechos, no tiene voz para decir no. Norma Jean soñaba con que la muerte le trajera paz, pero para Marilyn Monroe, la muerte no fue más que una transición a una jornada laboral de 24 horas. Comenzamos esta historia con una pregunta. ¿Cuánto cuesta un ícono? El precio del ícono Marilyn Monroe no son $4,800,000 por un vestido, ni miles de millones en ingresos de taquilla. El precio es una vida humana triturada hasta convertirse en polvo. Es la psique destrozada de una niña que solo quería ser amada, pero recibió adoración en lugar de amor. Es cabello quemado y un rostro reconstruido. Es una biblioteca llena de libros de Dostoyevsky que nadie jamás tomó en serio. Es una niña llorando en una habitación cerrada mientras el mundo entero aplaude la sonrisa pintada en la puerta. Norma Jean Baker no fue simplemente una víctima de las circunstancias. Fue víctima de nosotros, de nuestras expectativas, de nuestro deseo de ver una imagen hermosa y no pensar en lo que hay detrás. Todos somos cómplices de este crimen. Cada vez que compramos una camiseta con su rostro, pagamos por la continuación de este espectáculo. La próxima vez que veas la famosa fotografía en la que ella está riendo, detente. Mira con más atención. No verás felicidad. Verás una orden ejecutada a la perfección. Acción. Y en algún lugar profundo, en el fondo de esos ojos brillantes, verás a Norma Jean, todavía esperando que la luz finalmente se apague. Marilyn Monroe es la máscara más bella que la humanidad haya usado jamás. Pero debajo de esa máscara nunca hubo vacío. Hubo sangre. La historia de Norma Jean nos hace odiar al sistema de Hollywood por la forma en que destruye a las mujeres. Lo vemos como un monstruo despiadado que devora la inocencia. Pero este monstruo tiene una madre. 30 años antes de que Marilyn Monroe se convirtiera en la mayor víctima de Hollywood, hubo una mujer que se convirtió en su mayor depredadora. Probablemente conoces su nombre. Mary Pickford, la novia de América. La chica de los rizos dorados. El ángel del cine mudo.
Olvida esa imagen. Fue la operación de camuflaje más exitosa en la historia de los negocios. En realidad, Mary Pickford fue el Steve Jobs de principios del siglo XX, usando falda. Mientras Marilyn lloraba sobre contratos, Pickford los escribía. Ella no pedía honorarios más altos. Fundó su propio estudio cinematográfico, United Artists, y mantuvo cautivos allí a gigantes como Charlie Chaplin. Marilyn murió sin poder. Mary Pickford murió ejerciendo un poder que incluso los presidentes temían. Pero el precio que pagó para convertirse en reina fue aún más aterrador que la muerte por sobredosis. ¿Cómo un ángel se convirtió en una tirana que construyó la misma picadora de carne que más tarde aplastaría a Monroe? Suscríbete al canal y te contaré la historia de la primera mujer que entendió una cosa. Para sobrevivir en un mundo de hombres, debes volverte más peligrosa que ellos.